Sí. Bueno, estaba diciendo que si ustedes se fijan en esta diapo, ¿qué es lo que ven en la imagen del margen superior izquierdo? ¿Qué les parece que representa esto? ¿Alguno me puede responder rápidamente? Tecnología de la construcción. Vámonos para atrás, a ver. Un terreno con varios niveles. Exactamente. Lo que estamos viendo acá es un terreno, como dice Agustín. Este terreno, ¿sí? Que lo primero que vemos es la forma. Esto que parece que está en una esquina, ¿no? Este terreno que está representado por estas líneas y que lo podemos tomar como que es un lote urbano. Además vemos que tiene ahí unas medidas que dice 50 metros, ¿sí? Pero también hay que empezar a observar otras cosas, otros elementos, otros elementos, sí, o objetos que están en ese terreno. A primeras o a simple vista, cuando yo voy a un terreno, ¿qué hago? Primero veo o comparo las medidas que me dan en la escritura o en el título de propiedad y nada más, ¿verdad? Eso leo en ese papel. Pero cuando llego al terreno me encuentro con otras cosas, con otros elementos, con otras situaciones, ¿sí? Que no podemos dejar de verla, no podemos dejar de considerarla. ¿Por qué? Porque lo primero que veo o todo lo que observo está a través de la percepción visual. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que empezar a observar, a analizar. ¿Para qué? Para saber si lo vamos a tener en cuenta o lo vamos a descartar. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que hay una representación, como dijo Agustín, de estas líneas que representan y que son las cotas de nivel, que pareciera que este lote tiene algunas dificultades, o no dificultades, una característica particular porque tiene varias pendientes, o está en pendiente en ese lote, ¿verdad? Entonces, tengo que tener en cuenta y empezar a considerar esa situación. Después aparece algo acá, como que es esta mancha o esta forma irregular que tengo yo, bueno, que todos creo que se dan cuenta, está representando lo que es una vegetación. Ahora, tengo que observar muy bien y saber si esa vegetación, en qué estado está, si no es vieja, que habrá que talarla, romperla, sacarla, o realmente está en muy buen estado, es frondoso, no está infestado, no está seco, y lo puedo considerar, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que tengo que ver todo lo que tengo en este terreno. Aquí también fíjense que hay como una construcción que está acá al lado, pareciera. Bueno, tengo que saber si esa construcción existe, o sea, si existe, si está pegada a mi lote o a mi línea, a mi eje medianero, si me va a afectar al momento de que yo tenga que proponer o dar una respuesta y hacer un proyecto en este lote que yo tengo. Entonces empiezo a sumar aspectos y objetos y cosas que están en el terreno que en la escritura no me lo dice, que en el título de propiedad no me lo dice, pero que pueden incidir o que los tengo que considerar al momento de que yo voy a dar respuesta desde el punto de vista del diseño. Entonces, todo lo que yo veo acá lo voy a considerar. De pronto aparece acá, fíjense, acá hay un punto B que dice, pareciera como que está materializado, no sé si es una columna, si es solamente un punto o un mojón que ha dejado el agrimensor, pero bueno, por ahí capaz que está indicando que ahí hay un pozo ciego, que se ha tapado, un pozo absorbente, que ya no se usa más, pero se tapó y resulta que al momento de hacer las fundaciones eso me puede afectar. Entonces, todo esto les estoy marcando para que ustedes puedan darse cuenta que cuando vamos al lote debemos considerar todo. También pareciera que en este croquis nos está representando como que es un lote en esquina, que tiene dos calles. Esta pareciera que es una buena o una calle que existe, y acá no sabemos si es calle o es callejón, que no tiene salida, pero me está definiendo acá otros elementos como
La línea municipal, que esto ya lo hemos visto, que nosotros debemos considerar, y de la línea municipal hacia afuera es un lugar común y sería lo que corresponde a la vereda, mientras que después de esa línea municipal hacia adentro del lote ya es una propiedad privada. Puede pasar dos cosas, y ustedes lo saben porque ya lo vimos, que según la ordenanza podemos tener coincidencia con la línea de edificación o no. ¿Y cuándo no va a haber coincidencia? Cuando según la zona donde está implantado, ubicado o localizado nuestro sitio, la ordenanza establece que debemos dejar retiros. Esos retiros destinados a espacios verdes, pero dependerá de la zona. Hay zonas que no consideran los retiros. Directamente coincide la línea de edificación con la línea municipal. Hay otros sitios que sí nos exigen que dejemos 3 metros de retiro para lo que sería la vegetación. ¿Qué otro elemento tengo acá? Fíjense, acá me está indicando un ángulo de 85 grados. Ustedes vieron, supongo que en algún momento en la escritura de su casa, no solo está acompañado el plano de arquitectura, sino también viene el plano de mensura. Un plano donde nos da toda la información del lote. Cuánto mide de un lado, cuánto mide del otro. Si hay ángulo, nos indica todos los ángulos que pueda tener este terreno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante ese condicionante del sitio para que cuando yo vaya a dar una respuesta desde el punto de vista del diseño, sepa que acá, según este croquis, tengo dos líneas con ejes de medianero que están en ángulo recto. Pero acá en la esquina no, ni acá tampoco. Entonces, cuando yo tengo que hacer una propuesta, supongamos que vamos a hacer una propuesta de una cancha de pádel en este lote. Bueno, ¿qué voy a seguir para ubicar esa cancha? ¿Esta línea será paralela a estas canchas? ¿Las canchas paralelas a este eje o a este? Porque de esa manera aprovecho mejor esta esquina, o serán paralelas acá y puedo dejar toda una zona de recreación en la parte posterior en ese ángulo recto. Son elementos que es importante que nosotros lo consideremos. La ley, la profe es la especialista en el tema, digo, cuando uno va a hacer un loteo para un barrio, se exige que se saque generalmente la mayor cantidad de lotes con terrenos, con ángulos, perdón, a 90 grados. Es difícil que eso pase, es difícil. ¿Por qué? Porque los terrenos no son regulares. Entonces, si yo tengo que hacer una división para hacer un parcelamiento, no siempre voy a tener todos los lotes a 90 grados. Entonces, habrá algunos lotes que van a estar súper beneficiados y favorecidos con la división o la forma de su lote, y otro que va a perder, porque no será ángulo recto, porque les tocará un trapecio, les tocará una esquina que es un triángulo y no una forma regular. Pero eso es esencial como dato, ¿sí? El tema de lo que son los ángulos. Fíjense que acá también hay una simbología que habla de la escala. Esta escala que es importante que tengamos en cuenta, porque yo si tengo que leer este plano, tengo que saber en qué escala va a estar para poder hacer una interpretación del mismo, para poder tenerlo trazado de alguna manera y que yo pueda tener la constancia de cuánto mide, si es que tengo una regla y puedo hacer una lectura clara. Y algo fundamental en un croquis, en un plano, el norte, por favor. Esto de la orientación, de los puntos cardinales, pero básicamente el tema del norte. ¿Por qué? Porque el norte o la orientación que tenga este lote me va a dar una, ¿cómo les puedo decir? Algo como, es una herramienta a favor al momento de que yo haga una respuesta de diseño. Porque yo sé que si tengo el norte hacia allá, acá tengo el sur, bueno, acá tengo el oeste y allá el este. Y bueno, ¿qué será? Las canchas, volvamos al ejemplo. ¿Cuál es la mejor orientación? ¿Este o este? ¿Ustedes creen? El que está jugando de frente al este nunca va a ganar un partido porque va a tener todo el sol de frente. Ahora, si pongo de norte a sur, ¿qué pasa con la velocidad o la brisa que va a incidir en esa cancha cuando yo tenga que
lanzar mi pelotita de pádel o de tenis. Es decir, fíjense cómo todos estos condicionantes, ¿sí? Es importante tenerlos en cuenta para dar, como decía al principio, una respuesta desde el punto de vista del diseño exacta a esta situación y no otra respuesta. ¿Estamos? Y acá hay otro elemento, con la imagen esta que ven acá a la derecha. Pareciera que, si se entiende, creo que es muy claro el croquis, hay una cuestión de desniveles. Es decir, yo acá tengo un lote, fíjense que puede pasar a la orilla de una playa, en donde esto es un acantilado, o es un... Y acá tengo la playa, pero yo digo, bueno, acá se le ocurre poner un hotel frente al mar. Bueno, tendré que ver cómo accedo principalmente accesibilidad a lo que es mi lote. Y digo, tal vez voy a proponer, porque mira, profe, resulta que acá, que tengo una calle, puedo acceder desde acá y voy a hacer una propuesta de diseño en donde voy a ingresar desde el punto A esta zona o a este proyecto, pero después me doy cuenta que no, porque el diseño no me va a dar, porque queda todo en un nivel más bajo. Bueno, voy a proponer el punto B, voy a acceder desde esta otra calle. Pero resulta que la calle B o el punto B es un punto que no tengo los servicios. La infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Es todos esos servicios que me abastecen a lo que es mi lote. Digo, servicios cuando pueden ser aéreos o subterráneos, ¿no? Esa infraestructura que hablamos de lo que es el agua, lo que es la cloaca, lo que sería el gas, lo que sería la luz, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué llegamos con esto? A decir, más allá de que nosotros podemos conocer las medidas de mi lote, no es todo. Hay muchos otros aspectos que debemos considerar, como por ejemplo el tema de la accesibilidad. Entonces, todos estos condicionantes, todos los debemos estudiar en estas situaciones que van a hacer que demos una respuesta al diseño, desde el punto de vista del diseño. Entonces, la obra que yo voy a proponer, eso que es la síntesis de un proyecto, la síntesis del punto de vista de la respuesta de diseño, siempre va a estar vinculada al entorno, ¿sí? Y este entorno está de alguna manera vinculado al medio natural. No puedo considerarlos unos o separados, no pueden trabajar de manera independiente. Se relacionan, se vinculan los tres. Y todo esto hacen para que tanto la obra considere al entorno y el entorno considere al medio natural. Me parece que me salte una. No, acá está. Entonces, estos son los condicionantes de diseño, los que vengo mencionando, que no son independientes, que trabajan de forma conjunta, que trabajan de manera simultánea, ¿sí? ¿Y por qué digo independiente? Porque, perdón, son factores que no son independientes y porque forman ese todo que se integran uno con otro. Es decir, no es tan liberado, no es caprichoso, no es porque yo voy, saco y pongo. No, esto existe y lo tengo que ver de manera conjunta, verlo íntegramente, no de manera independiente. Y de esa manera me va a condicionar a mí como diseñador, como que soy el que estoy dando una respuesta de diseño, que va a ser de una respuesta y no la otra. Entonces, estos condicionantes, ¿qué son estos condicionantes de diseño? Tenemos de diferentes tipos. Hablamos de los que ya venimos hablando desde la unidad 1, desde el práctico 1, que son los famosos condicionantes físicos, ¿sí? Estos condicionantes físicos que hablamos de paisaje, hablamos de terreno, hablamos de entorno, infraestructura, la geología, que es esta parte o esta ciencia que estudia
de la superficie terrestre para abajo, de la superficie, está bien dicho, ¿no? Superficie terrestre hacia abajo, eso es la geología. El equipamiento, que es tan importante en el entorno, que existe, no lo puedo obviar, existe el equipamiento, esto lo vamos a desarrollar de manera específica en la materia de quinto año, pero cuando hablamos de equipamiento, hablamos de equipamiento de educación, si hay escuelas, si hay hospitales, si hay, se me está olvidando algunos que no me acuerdo, unos cuantos, pero bueno, los básicos, ¿no? Entonces, todo esto debemos nosotros tenerlo en cuenta. Entonces, esos elementos que son preexistentes, porque decimos que son materiales que están antes que nosotros vamos a hacer nuestra obra, ¿sí? Y conforman este sitio de emplazamiento donde vamos a poner nuestra obra, nuestra respuesta a esos condicionantes, ofrece la obra al paisaje una respuesta. La obra le da una respuesta a ese paisaje. Es decir, ustedes van a hacer una propuesta desde el punto de vista de diseño que esté respondiendo, que esté integrada con este paisaje. Y a su vez, el paisaje también modifica, ¿sí?, a la obra, de alguna manera, porque tal vez yo quiero poner, por ejemplo, como decía en el terreno recién, una cancha que tiene toda una superficie vidriada, como lo que pasa frente al Parque de la Ciudad, si es que alguno lo vio, y creo que han tenido algo en cuenta como para decir, bueno, como todo es transparente, ¿sí?, armoniza con el entorno, con el medio, con el paisaje, pareciera, no han producido ese gran impacto. Fíjense que ese es un claro ejemplo de cómo se ha pensado como un todo, ¿sí?, para poner esa obra en ese lugar. Entonces, cómo estos factores nos están condicionando a nuestro diseño, nos condicionan a nuestro diseño de alguna manera, pero los dos trabajan de manera conjunta. Hasta acá estoy clara, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, Bien. profe. Entonces, cuando yo digo paisaje, ¿a qué me refiero? Que tienen que saber que hay dos tipos de paisaje, ¿no? El paisaje natural y el paisaje antrópico o cultural. Este paisaje natural que es tal cual como nosotros lo encontramos, en donde consideramos cómo es su forma del lote, qué vegetación tiene, las incidencias del sol, qué pasa con los desniveles, qué pasa con el clima en esa zona, y me referenciamos nuevamente lo que es el Parque de la Ciudad, como si tuviésemos que dar una respuesta en el predio, en la parte posterior de lo que es el predio de la UTN, el clima, la vegetación, la forma de los terrenos, totalmente diferentes, ¿sí? Y si no, de pronto nos encontramos con un paisaje cultural o antrópico, aquel donde el hombre ya puso su mano, ya lo ha modificado, ya hizo algunos cambios. Entonces, de pronto, fíjense esta imagen que ven acá al costado, no sé si es clara, ¿sí? Pero cómo a veces, ante las respuestas de este condicionante de la vegetación, se ha dado una respuesta sin modificar. Es decir, acá el condicionante vegetación condicionó a la obra. ¿Se ve claramente esa foto? ¿La puedo ampliar? Entonces, fíjense, en una vivienda que existe una especie de árbol, ¿sí?, que es un olivo que tiene 100 y pico de años, los propietarios decidieron no modificarlo, no cambiarlo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo? Fíjense, ahí hay una pequeña, como un diente, para no tocar, porque acá hay un brazo del árbol, acá hay otro, y atrás, ese que ven ahí, es el otro brazo del árbol. Entonces, para no podarlo, para no tocarlo, se modificó, se adapta la obra para dar respuesta
a este condicionante que es la vegetación. A eso me refiero cuando hablo de cómo los condicionantes físicos, ¿sí?, nos condicionan a veces a la obra propiamente dicha. Entonces de pronto aparecerá este gran condicionante que para nosotros en La Rioja el clima referido a lo que es asoleamiento es tan importante, ¿sí? Vamos a tener que empezar a pensar cuáles son las tipologías, cuáles serán las formas del diseño que nosotros vamos a dar respuesta. No solamente va a tener que ver el clima, sino también va a tener que ver la función. Entonces tengo que considerar yo qué función está destinada esta obra para que podamos dar respuesta a la forma, pero también considerando el factor clima, ¿sí? ¿Qué pasa? Que a veces nuestro factor clima nos puede servir para poder tener un aprovechamiento desde el punto de vista, por ejemplo, del ahorro energético. Entonces vamos a tener que generar aberturas con unas determinadas orientaciones, de tal manera que no tengamos que usar de manera intensa lo que es el aire acondicionado, por ejemplo. Pero habrá otras casas o otros casos o también otros tipos de respuesta desde el punto de vista de diseño según la función, que tenemos que protegernos del sol, porque la incidencia del sol afecta, por ejemplo, a lo que sería, cuando incide mucho el sol, puede ser un ejemplo de, no sé, de un negocio que tiene toda una cuestión de ropa, ¿sí?, por ejemplo, y tiene una orientación al oeste. Creo que si alguno recuerda y va quedando, los aprendizajes están muy frescos, cuando hicimos el análisis de los perfiles en lo que es el centro. Cómo se comporta un perfil que tiene una orientación hacia el oeste y cómo se comporta el perfil que tiene una orientación hacia el sur. Entonces, fíjense, los que dan al sur, que justamente era toda una superficie vidriada, en donde tienen que tener exhibidos sus productos, se puso toda superficie vidriada y no tenía inconveniente porque no hay incidencia del sol. Mientras que los que están orientados al este o al oeste, aparecieron los parasoles, el tema de los toldos, el tema de lo que tenía que ver con los colores, ¿sí?, por la incidencia del sol, etcétera, etcétera. Por eso digo, cuando uno va a hacer el análisis del clima, tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a aprovechar, pero también cómo nos vamos a proteger. Es decir, van apareciendo diferentes condicionantes, ¿sí?, en este caso condicionantes del clima, que nos van a condicionar nuestro diseño. Y de pronto aparece esto del asoleamiento, que yo les mencionaba, ¿sí? Este asoleamiento que se hace referencia a lo que podamos hacer, según sea aprovecharlo o no. Bueno, esto es un poco lo que acabo de explicar. Y en el caso de la ciudad de La Rioja, profe, voy a explicar algo que usted es la especialista, cualquier cosa me corrige. Se propuso o se diseñó y se dio respuesta a lo que es en el barrio Alta Rioja, ¿sí? Esta tipología que ven acá arriba es una tipología del barrio Alta Rioja. Esta tipología fue pensada, estudiada, para poder dar respuesta a algunos agentes climáticos. Si pueden observar, si bien es cierto que la foto es muy chiquita, acá arriba tiene dos ventanas, ¿sí?, en donde se podía captar la brisa de nuestra provincia, que no son muchas, y pasaba por una ventana o una abertura, no es acá, pero a esta altura, pero para dentro de la casa, para el lado de un patio, en donde se genera una circulación de aire, entonces se producía la buena ventilación. Esto tenía un accionamiento a mano, que se podría tipo banderola, que se abren, y además fíjense cómo también la inclinación de los techos.
en donde no solo dan respuesta a la evacuación de las lluvias en La Rioja, que si bien es cierto, nuestro porcentaje de precipitaciones no es alto, pero cuando se producen son importantes. Entonces todo esto está pensado y tiene esta forma por eso, para dar respuesta a lo que era el condicionamiento de asoleamiento. Por supuesto que este barrio fue dado a determinado, ¿cómo se dice? Un grupo social de nuestra provincia, que tal vez no los han instruido, no les han enseñado cómo funciona en aquella época, no me acuerdo de qué año es, profe, esta tipología. Estás muteada, profe. 72, 74. Claro, se imaginan que en esa época es como que la concientización sobre el medio ambiente, el cuidado del ahorro energético, todo esto no estaba tan concientizado, tal vez porque no teníamos las necesidades que llegamos a hoy en día, pero bueno, esto no ha sido aprovechado en muchas viviendas como corresponde el tema de este diseño o esta respuesta de diseño, ¿sí? Te agrego un cachito ahí, digamos, unas palabritas más. El tema de la orientación de estos techos, si bien vos decís, bueno, hubiera sido medio caprichoso para La Rioja, porque casi es como una alpina, no se justificaría, pero sí era el ángulo que se forma con ese techo, con esa pendiente para la captación del sol, ¿sí? Porque el tema de que se hablaba en los 70 era la energía solar, se empezaba a hablar como una tecnología de punta, como una tecnología no de las tradicionales. Entonces, bueno, eso era importante. Y el sistema de los ventiluces que están arriba, pegaditos a lo que era este alero recto, bueno, con la saliente que justamente era también medida para que eso diera sombra, se completaba con un sistema de ventanillas abajo. ¿Cómo se hace lo del gas? Pero digamos, esas son para ventilación. Bueno, estas eran para una vivienda, o sea, una arriba y una abajo, y eso permitía que se tuviera cerrado en las noches la de arriba y se abriera la de abajo y se pudiera ventilar más fresco, y a la mañana el aire más límpido y que con ventilación cruzada saliera por la otra ventana que bien dijiste vos era en el lado opuesto del local ese. El color de los techos, cómo estaba pintado, o sea, el color de las faldas, ¿no? De las laderas, que era un verde fuerte, o sea, muchas cosas que se estudiaron y todo respondiendo al sistema de energía solar, ¿no? Que era lo que se hablaba en esa época. Claro. Por falta de publicación, de promoción, de enseñarles, de explicarles, obviamente que esos sistemas de ventanitas pasaron a ser cualquier cosa, como se sabe que inclusive lo usaban para que entrara el perro abajo, o sea, cosas así que no sabían cómo funciona. Bueno, Diana, perdón. Exacto, está bien, no está bien. Es decir, fíjense cómo según esta tipología de vivienda fue, según la orientación, ¿sí? En el tema con respecto, para dar respuesta a lo que era el asoleamiento, se aprovechaba o se generaba o era para lo que para un confort, para lograr un buen confort, como acabamos de explicar con este ejemplo de la vivienda en el barrio de Alta Rioja, o en otros casos había que lograr o utilizar e incorporar elementos que pudieran protegernos de lo que es el asoleamiento. Y acabo de dar los ejemplos en el caso de las parasoles, de los aleros, y si no, en otros lugares se puede dar respuesta mediante lo que son las barreras naturales. En alguna casa pueden haber visto las barreras de álamos que generan malla que por ahí son como un poco sucios porque largan mucha hoja, pero hacen una pantalla que genera que no pase el sol de manera directa y que se genere como un microclima adecuado. Lo mismo pasa cuando tenemos que trabajar o tener en cuenta el condicionante de los vientos, ¿sí? Estos vientos que los podemos aprovechar o los podemos protegernos de ellos, ¿sí? Va a depender cuál es la función de nuestra respuesta de diseño según lo que nosotros estemos diseñando, vuelvo a repetir. Entonces,
si bien es cierto que el condicionante de viento tiene sus ventajas porque dice evapora la humedad, les da puede producir la energía eólica, les va a dar una cierta brisa que puede refrescar los ambientes, también puede ser perjudicial. La gente que vive en el barrio 20 de Mayo, por ejemplo, si alguno conoce, estaban en desventaja cuando funcionaba el parque industrial muy de manera intensa, porque las brisas que había hacían que corran esos olores, ya sean de la fábrica de tomates, creo que estaba la Arisco, que era una de las principales contaminantes que tenía esa zona, o por ejemplo si estaban quemando en esta que hace hilados, que 2x3 quemaban algo del algodón, entonces no favorecía el hecho de estar con una brisa, porque decíamos que era muy, muy lindo, muy fresco. Y en el caso de los lugares muy fríos, ¿sí? Donde el viento tiene una cierta fuerza y una cierta intensidad, puede producir esta acumulación de nieve, por ejemplo, que genera que se nos tapen las puertas de entrada, que se obstruyan o que penetren a través de las rendijas de los aire acondicionados, etcétera, etcétera. Y por supuesto que hay que tener muy en cuenta cómo a veces estos vientos que arrastran no solamente los humos, los olores, pueden arrastrar las areniscas, ¿sí? Que esas areniscas nos pueden producir algún deterioro interesante, importante y de consideración en lo que son los sistemas estructurales de de nuestra propuesta. Acá es un cuadro que está achicado, una imagen que está achicada, pero a ver si puedo hacer lo que quisiera, si puedo mostrarles de la manera que me interesaría que puedan ver esta imagen. Cómo se puede hacer el estudio, el análisis, ¿sí? De lo que sería el estudio del viento. Denme un segundo, por favor, porque se me fue todo y ahora no lo veo. Acá. Profe, Sí, voy escuchando, si hay preguntas, mucho mejor. bueno, yo le pregunto. Hace rato habló sobre una ventilación cruzada. Uh-huh. Yo la vez pasada estaba leyendo un libro, pero no llegué a comprender bien cómo es que es el funcionamiento de eso. Es para ventilar una casa, un ambiente, ¿no? Pero no entendí bien cómo es el funcionamiento ese, de cómo tendría que hacer yo para que sea cruzada y, o sea, para que funcione bien. ¿Usted vive en una de estas viviendas? No, estaba leyendo la vez pasada y justo que lo nombraron me acordé que Bueno, no en puedo realidad tendríamos que verlo sobre un plano o tal vez con unas fotografías más detalladas para poder explicarle cómo es el funcionamiento. Pero imagínese en esto, más o menos no es la misma, pero da la casualidad que es parecida. Acá arriba, en el barrio de Alta Rioja, tiene dos ventanitas y supongamos esto ilumina a este ambiente. Entonces, en este ambiente, que puede ser que era un poco más largo, es más largo la tipología en esta altura, en la parte de abajo, en una de las paredes, tenía como otros ventiluces tiene de manera horizontal. Entonces, si acá se abren estas ventanas, el aire circulaba, porque yo abría acá y acá, entonces el aire circula. Por supuesto que esto va a tener que ver dónde está orientado. Entonces, como la brisa que viene acá, muy suave, en el caso de La Rioja, entra, sale por esta otra abertura que puede existir acá y está ventilando ese ambiente. ¿Tendría una abertura en el suelo? ¿Tendría la abertura? Fernando, Sí. el otro ejemplo sería, por ejemplo, que vos tengas una entrada y en diagonal tengas una ventana, ¿sí? Esa ventilación está siendo cruzada porque permite que te ventile todo el local. En el caso que tengas ventanas sobre una misma pared, no va a haber nada ahí de ventilación porque, bueno, va a dar todo allí, pero va a tocar contra otra pared que está justo al frente.
Entonces es normal que tenés aquí una ventana y aquí una puerta, y bueno, vos haces casi ventilación cruzada con esas dos. Pero si vos lo tenés en esta pared, o en la misma pared de esta, imposible que ese aire circule así. Entonces eso es lo que se busca. Hasta con una puerta podés tener ventilación cruzada. El caso de Alta Rioja, vuelvo a decir, el sistema ese de las ventanitas, estas cortas, eran el mismo muro. O sea que el trabajo era, todo rotaba sobre el mismo muro, pero era tenerlas abiertas y cerradas en momentos distintos. En caso de estas, bueno, sí, es justamente que vos entres y tengas enfrente, o sea, en alguna medida, cruzada con otra abertura. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Que la circulación pueda darse. O sea, si no, es como que va a chocar contra una pared y se va a volver. Arquitecta, más o le menos se agrego, entiende. le agrego un comentario más lo que produce la circulación de aire es la diferencia de presión que se produce entre, en este caso, la ventana superior y una inferior. Esa diferencia que existe de presión es la que hace que circule el aire. Eso también está estudiado y hay, digamos, toda una arquitectura que se dedica a eso, que es el diseño Bioambiental. bioambiental, que estudia, digamos, las medidas de las dimensiones de estas ventanas, ¿no? Pues si yo tengo una ventana de una sección más pequeña en un lado y uno un poco más grande en el otro, eso genera que exista esa diferencia de presión y circule el aire. Básicamente ese es el método, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, que Como el para tema, agregar claro. Gracias, profe. Por supuesto que lo que acaba de mencionar el profe y lo que les decimos desde la cátedra es puesto así, son vistos, pero muy, muy superficial. Hoy en día sobre este tema uno puede trabajar, pero profundamente. Hay muchísimo por aprender, muchísimo por aprender. Pero con esta imagen yo simplemente quería mostrarles cómo se considera el condicionante de lo que es el viento, ¿sí? Y algunos otros factores climáticos para que vean cómo la propuesta de diseño ha dado respuesta a esos condicionamientos. La luz natural, los vientos dominantes del este, la ubicación, fíjense que tiene en cuenta la topografía, porque acá dice ubicación a lo alto del terreno, se ha puesto en la parte más alta. ¿Para qué? Para aprovechar las vistas y evitar la humedad. Entonces, cómo este análisis muy sintético, ¿sí? Cómo pusieron esta parte o estos volúmenes hacia la zona norte para poder aprovechar alguna otra situación, cómo se producen propuestas para hacer la captación y el aprovechamiento de las aguas de lluvia, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, esto es a modo de síntesis, no se queden porque si quieren indagar y pudiéramos trabajar en este tema, podemos pasar con un proyecto de investigación que nos puede durar 2 años, pero es algo bastante interesante. Profe, Sí, escucho. yo vivo en una de esas viviendas del barrio de Alta Rioja Ajá. y las ventanitas están arriba, digamos, están siempre a mucha altura y por lo menos yo que vivo acá siempre, nunca se las corrió, No, digamos, no, no. no Se giran sobre el deterioró, eje, digamos, digamos. la manivela esa alta. Claro, bueno, yo vivo hace poco acá y Ah, no, claro, nunca los vi a las manijitas. está Sí, bien. son muchos años y bueno, no han sido cuidadas, pero bueno, es uno de los problemas, era justamente para accionarla tenías el alto, que no es el alto de 240, allí tiene una altura mucho más grande para justamente poder trabajar con otro tipo de volumen de aire, ¿no? Bueno, pero ahora lo conoces, Gabriel, cómo funciona esto, ¿viste? Sí, sí, sí. Por ahí lo podés poner en práctica, buscarlo. O sea que no sé qué me pasa que no puedo compartir la pantalla ahora. Qué bien, acá estamos. Hay que investigarlo, fijarse cómo está funcionando, de acuerdo a que nosotros les vamos explicando, y bueno, y puede salir propuesta y te puede servir para que vos puedas interpretar. Acá está. Otro de los condicionantes que habíamos estado hablando era el tema de las precipitaciones.
Ustedes dirán por ahí, bueno, profe, pero en La Rioja, ¿cuándo llueve? No, señores, ustedes no tienen que descartar absolutamente nada. Nada, todo hay que considerar. Y yo digo por qué. Primero porque creemos que nuestro planeta o nuestro terreno va a estar igual para toda la vida. Así hemos venido pensando y hoy en día nos encontramos ante una situación ambiental totalmente caótica, ¿verdad? Entonces de pronto se producen estos cambios climáticos que afectan a nuestro territorio y nos pueden producir serios inconvenientes. Es el caso hoy en día en la ciudad de La Rioja, en la zona sur. Es decir, cómo se han ido invadiendo y han ido disponiendo de terreno en lo que es el lecho de un río. Ustedes saben que la ciudad de La Rioja tiene dos cauces de río, que uno se llama el río Los Sauces y el río Las Talas, y sin embargo, por decisiones de sistemas de políticas de gobierno, se fueron construyendo viviendas, y nadie piensa, y Dios quiere que nunca pase, que se nos desborde el dique. El agua va a buscar su cauce natural. ¿Y dónde va a ir? Y por todo el cauce que tiene, que hoy está ocupado y está, como se dice hoy día, impermeabilizado nuestros terrenos. Porque vamos construyendo sin tener en cuenta el medio, sin tener en cuenta los cauces naturales, sin tener en cuenta la topografía. Entonces es importante. Y acá me pareció interesante esta imagen en donde ustedes, futuros ingenieros, ¿sí?, tienen participación en todo lo que es el tema de cómo encauzar las pendientes y las aguas y los desagües, ¿sí?, pluviales, en el tema del momento de diseñar una vía, el momento de diseñar calles, al momento de materializar lo que es nuestras calles de la ciudad. Que vamos creciendo, que nuestras ciudades se van agrandando, es cierto, y que se genera una demanda de poder dar condiciones desde el punto de vista del urbanismo, de la manera correcta, con asfalto, con calles, con luz y todo lo demás, pero bueno, no nos olvidemos del entorno y el medio donde estamos, y que la naturaleza va a responder y va a reaccionar en algún momento. Bueno, fíjense acá, han hecho, es un proyecto, por supuesto, lo que son el tránsito vehicular y el tránsito de peatones o bicisenda, que le llaman. Una manera interesante como respuesta de diseño para separar estas dos circulaciones, sobre todo por el tema de seguridad, pero también qué pasa con el agua, dónde la abastezco, dónde la escurro, dónde la llevo. Bueno, unas propuestas de diseño en donde se capte el agua, esto se puede sacar más lejos, etc. No conozco el proyecto, pero bueno, me pareció interesante a través de lo que se puede evacuar de este terreno que tiene una determinada pendiente, que va a evacuar su agua de lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, Diana, sí, profe. si me permitís, sería como un poco encauzar un lugar donde van a ir colectoras primarias, digamos, de lo que son los servicios. Entonces, por allí también, así como se ve que hay agua y luz. También, claro. Entonces, bueno, son lugares que más o menos uno va estratégicamente marcando para lo que es que acompaña la urbanización. En el caso del sur se quiso hacer muchas cosas de esas, pero bueno, las presiones de la realidad son distintas. Pero digo, claro, ante otras urbanizaciones hay que sacarse el sombrero con la del sur, no criticarla tanto porque no tenemos nada comparable a eso en la ciudad. Entonces, bueno, las demás sí que son, dentro de todo ha tenido un poquito de cuidado, pero obviamente que tampoco se puede hacer todo lo que un plantel técnico quiera hacer, porque bueno, hay otro que está peleando allí por otros intereses. Claro, tal cual, exacto, profe, exacto. Yo por ahí me tomé como muy general, pero había como una situación muy particular que alguna vez la podamos haber visto, que es el borde de lo que es el predio de la Pío XII. Ese era como que estaba muy, muy al margen de lo que es el lecho del río y como eso estaba materializado ahí, tal vez sin haber tenido una precaución de
de una Fíjate previsión. fíjate ahí cómo es las presiones de las distintas fuerzas que trabajan en una ciudad o que se encuentran, que dentro de todo es lo que ha causado más problemas cuando a la hora del diseño, en que se hayan perdido ciertas áreas que eran para reserva y todo, que bueno, que es la necesidad económica de la gente que trabaja con la minería, de la primer categoría, o sea, estos que venden los primeros áridos. Y bueno, han socavado tanto que cuando llega en el río la parte esta del proyecto de la Pío XII, donde se va a hacer, quedaba como se veía en algún momento lo de las monjas, que es el Sagrado Corazón, ¿verdad? Quedan sobre el río y todo socavado, lo que es su contraterraplén o su terraplén, que sería el que lo sostiene. Entonces se empieza a socavar porque la gente va y saca arena. Es la necesidad number one de la piedra, lo que encuentran. Y esta gente, digamos, tiene el poder de policía, minería, pero minería no tiene cómo controlarlo. Entonces había acá gente importante, armada, al costado del río, que estaban con sus canteras trabajando allí, y eran muy conocidos. Cuando llega la urbanización que vas tomando esa zona, ahí también chocan muchas presiones. Claro, claro. Bueno, otro de los condicionantes y muy importantes en nuestra provincia, el tema de la humedad, aunque no parezca. La humedad fundamental para nosotros en el tema del terreno, es decir, con nuestro salitre de día a día, ¿sí? Cómo puede afectarnos terriblemente nuestras construcciones, y estoy seguro que más de uno en su casa lo vive a diario, como los zócalos se caen, nunca revocamos un poco, le hacemos una curada, y resulta que al año o al año y medio otra vez está todo florecido, no hay pintura que resista. Bueno, entonces esto habrá que tratarlo desde los cimientos, desde la fundación, de ver cómo podemos evitar que esa humedad de nuestro terreno, de nuestra composición del terreno, de suelo, afecte a nuestras construcciones. A veces no es solo esto del agua, digamos, de lo que puede ser la composición del suelo, sino que estás trabajando y el agua que estás usando tiene salitre. Y entonces son así. O la arena que traes o el agua que usas tienen algún mango, y bueno, no hay forma de pararlo, aflora por todos lados. Por más capa aisladora que hagamos y todo. Pero hay que controlar las dos cosas. La arena, que tiene que ser limpia de río y no la más baratilla y que por ahí la conseguís con menor costo, y por ahí el agua que uno usa. Me dice, no, la arena estoy seguro, esta está limpita, esta me la venden, es de primera, es bien arena de río, no hay problema. Y bueno, y usamos el agua, y el agua resulta que tenía componentes de salitre. Claro, entonces, por un lado por otro, te lo estás llevando en la construcción. Exacto, y ahí aparece también esa humedad que puede tener el ambiente. Y por ejemplo, si tuviésemos que traer un ejemplo de lo que es la humedad del ambiente, hablemos de las zonas donde hay mar, cómo afecta el tema de esa humedad, de esa bruma, de todas esas construcciones que a veces están frente al mar y que afectan la carpintería, que afectan los pisos, que afectan la humedad en las zonas de baño, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos factores son elementos que son condicionantes del clima que debemos considerar para dar una respuesta de diseño de manera exacta, bien estudiada, y que sea inserta o sea puesta en este paisaje, ¿sí? El que nosotros hoy en día tenemos más paisaje antrópico que paisaje natural, salvo que nos vamos a la zona, no sé, donde todavía no hay ciudad. Claro, más que rural, ¿cierto? Entonces ahí hay que distinguir, porque de alguna manera, digamos que el paisaje antrópico también puede ser en la zona rural, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, claro, porque ponen las plantaciones, porque están los silos, porque están los grandes tinglados donde se almacena la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta y analizar todo esto, lo que hace referencia a los paisajes, y lo que decía hace un rato, considerando que el paisaje de la superficie o el territorio de la superficie hacia arriba se llama paisaje, y de la superficie hacia abajo
se llama geología. Esto que estudiamos, que estudia la composición de los suelos, ¿sí? Y que nos permite a nosotros, por supuesto, como quienes vamos a dar la respuesta a través del diseño, a través de la obra, ¿sí? Que lo tenemos que estudiar, que lo tenemos que conocer, por supuesto, ustedes, acá fundamental responsabilidad, la de los ingenieros que saben el tema de lo que es la composición de suelo, si tenemos que darle algún tratamiento a ese suelo para poder hacer o localizar nuestra obra. Fíjense que acá este ejemplo con esta imagen tan simple a través de un bosquejo, un autor que se llama Sacriste hace un análisis de esta obra que se llama El Palacio de las Naciones, de la Liga de las Naciones en Ginebra, en un terreno que era súper, con muchas cotas de nivel, ¿sí? En donde había depresiones, en donde había partes más altas. Entonces, ¿él qué hace? Considera la cota 00, la toma como esta que está más alta. A partir de acá, él decide poner su propuesta de diseño. Entonces, ¿qué hace? De la cota 0, todo lo que ven en rayas horizontales sería la construcción, el proyecto, el diseño, pero está apoyado en pilote de tal manera que no afecta el entorno, el paisaje, lo integra a su obra y permite lograr excelentes visuales hacia el lago como hacia las montañas, y además aísla, por decirlo de alguna manera, a esta construcción de lo que puede ser toda esta agua salinosa que tiene el lago, y la protege a través de lo que son los pilotes. Entonces, un estudio a conciencia, un estudio de todo lo que es el medio para dar respuesta a través de la obra o el proyecto. Vamos a la otra diapo. Bueno, esta es otra manera de considerar el condicionante del terreno y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de por dónde voy a acceder, a dónde tengo los servicios, si tengo que tener en cuenta los árboles, si tengo que tener en cuenta los desniveles, si tengo un pozo que lo quiero usar para hacer una cava en mi cocina o en mi living, etcétera, etcétera. Y también cómo vamos a usar el terreno. Y acá fíjense que puse una imagen de este uso que ustedes están viendo acá, que me parece que lo tengo más detallado en la diapositiva siguiente. Sí, acá está cruzado. Pero miren, hay dos ejemplos de cómo se hace el uso de los terrenos. Dos ejemplos que han quedado, que vienen de la historia, ¿no? Tanto de los griegos como por parte de lo que son los romanos, en donde unos aprovechan y usan el terreno tal cual como lo encuentran, su topografía, y van ubicando todo lo que son sus edificios según la función a la cual estaban destinados, mientras que otros no, generan, ¿sí? Y van modificando el paisaje de tal manera que adecúan el paisaje a la obra. ¿Se entiende? Entonces, son diferentes maneras de cómo utilizar el terreno o el sitio, pero no lo descartan. A eso voy, que están integrando, que está trabajando, que se está considerando en ambos ejemplos el terreno. Bueno, en este caso, fíjense lo que hablaba recién, y como complemento, acompañando a esta diapositiva que vimos antes de esta, que hablaba del Palacio en Guinea, ¿sí? Como en este caso se ha aprovechado, se ha apropiado la obra de lo que es el lote. Entonces también tengo que estudiar esto, si yo quiero mantener esto, o todo lo que yo saco de un sector de mi lote, lo uso para rellenar en la otra parte. Entonces voy generando esta, equilibrio de mi lote, que no se produzca esa gran intervención y que logremos o hagamos este paisaje antrópico donde intervenimos nosotros y que sea desagradable a la vista.
Vuelvo al tema del práctico 1, vuelvo al tema del teórico 1, composición. ¿Cómo podemos lograr acá, fíjense, la composición? ¿Por qué? Porque las construcciones se fueron realizando sobre lo que es estas montañas, esta zona montañosa que es, creería que es la zona de Italia, con los colores acorde a lo que es la misma naturaleza, entonces no se produce el gran impacto. Entonces, la obra le da una respuesta al entorno, al paisaje, al medio, y el medio le da una respuesta a la obra porque mantiene su forma, su color, etcétera, etcétera. Bueno, otro ejemplo de cómo podemos considerar el tema de los lotes, ¿sí? Fíjense, en esta diapositiva acá es un terreno, el mismo terreno con dos propuestas de solución, ¿sí? En donde había que ubicar 6 viviendas, ¿sí? 6 casas, y cuál era la más conveniente. En una parecía que puedo generar todo un ingreso, un circuito, en donde tengo estas viviendas o esta propuesta de diseño, y voy a hacer un circuito de entrada y un circuito de salida. Entonces pareciera que todos tienen el mismo aprovechamiento para poder circular. Sin embargo, acá hay otra propuesta de diseño para la misma situación, distribuyendo las formas o las viviendas en este lote. ¿Cuál será el más conveniente? Y bueno, va a depender de la función, básicamente. Es decir, acá, fíjense, tal vez queda toda una zona limpia, que puede ser un parque, que puede ser usada por todo, mientras que en esta capaz que prevalece el vehículo. No, yo quiero llegar hasta mi casa, y acá tengo para entrar en lo que se llama los famosos cul-de-sac, donde entro, calle sin salida, y salgo por la misma. Pero bueno, yo quiero el espacio verde. En esta dice, no, yo quiero llegar con mi vehículo hasta la puerta de mi casa. Pero está y otro todo. tema, la parte económica, ¿verdad? Los costos, Claro. donde acá estás duplicando todo lo que es la espina esta de infraestructura. Eso Exacto. también. Bueno, ese otro factor, el factor económico que debemos considerar. Y este es otro ejemplo, también un terreno en donde tenían que hacer la distribución o ubicación de un hospital. Bueno, sin embargo, se logra una propuesta que pareciera que ha dado respuesta a las necesidades de ese momento, como era poner las viviendas, tener el hospital, una iglesia, etcétera, etcétera. Pero cómo estudiaron de tal manera y cómo distribuyen en este lote que parecía que no era posible. Bueno, esto ya lo vimos, esto no, esto vamos a ver en la próxima clase, el tema de lo que es la arquitectura vernácula. Merece como una clase aparte. Bueno, quiero escuchar comentarios, pero me interesa desde este plano. Y ahora les digo, porque yo sé que para todos ustedes, todos estos temas son sumamente nuevos, términos muy nuevos, que no están a veces relacionados con lo que tiene que ver, a veces parece, dije primero, con el tema de la ingeniería. Entonces, después de escuchar este teórico, más todo lo que venimos viendo, voy a escuchar las preguntas o los comentarios. Sin ánimo de evaluar a nadie. Estamos acá para transmitir conocimiento. La evaluación va a ser cuando sea el parcial. Yo tengo una pregunta. Cuénteme. One question. ¿Sabe que me quedó a mí una duda? Yo estuve buscando así en internet, pero no sé bien cómo es que hacen ustedes para poder relacionar los colores. O sea, ¿cómo saben qué color va con qué cosa? Para poder, o sea, la tierra, construir, ¿Cómo? Yo no entendí mucho. pintar una pared. Vos decís cómo se eligen los colores para una obra. Esa es tu ¿Con qué pregunta. criterio elegimos colores para pintar distintas Se me partes? cortó el internet. Hola.
Vos Se preguntás me eso. cortó el internet, no sé en qué se me cortó. Ahora, o sea, vos estás preguntando Claro, yo me específicamente. pregunto cómo hago para poder elegir eso. O sea, qué criterio tengo que tener para los colores. ¿Hay algún lugar en específico en el que me tengo que fijar para eso? Acabamos de hablar un poco de eso. Hablamos en el práctico, Claro, va a depender un condicionante, varios condicionantes. El uso o destino de tu obra, es decir, no es lo mismo que vos diseñes y hagas una propuesta o una respuesta de diseño para un hospital que para una vivienda, para un comercio que para una fábrica. ¿Se entiende? En donde vos en cada función vas a necesitar desarrollar actividades que tenés que tener en cuenta para el reflejo de la luz en la pared no afecte a la vista el momento de que vos estás en la fábrica, que entra la luz por un cenital y te afecta la máquina, pero refleja en el piso que tiene un color y encandila al operario, por ejemplo. Y entonces de pronto vos decís que en tu vivienda vos necesitas tener un color súper estridente en tu dormitorio, un amarillo fluo, que vos crees que descansás de noche y tu subconsciente y todo lo que tiene que ver con la psique, no pasa eso, porque tenés un color que está todo, tus neuronas estás activado. Entonces depende de los condicionantes, la función, lo económico, ¿sí? El clima, la ventilación, hay muchos factores. El gusto, es decir, porque Y hay yo... una ley, Sí. la ley que es en la parte de pintura, que se sabe, la ley de áreas también, así como la gente se viste con colores claros cuando son lugares donde hace mucho calor, te hablo del desierto, te hablo de lo que es Dubái y todo, que vos ves que son más bien blancas las túnicas de todos los árabes, es porque refleja menos el calor, al estar al sol refleja menos, entonces como que refleja más, o sea, vos absorbes menos, y que si te vistieras de negro. Y después hay otra ley que es fundamental, que es la ley de áreas, que vos para espacios o áreas, superficies grandes, no es conveniente poner colores estridentes. Lo que pasa, por ejemplo, a los gorditos y a los flacos. Los flacos se ponen todos los colores que quieren, mucho blanco, todo. No te vas a poner, siendo grandote y ancho y gordo, porque si te vestís todo de blanco vas a quedar como una heladera, o sea, te pones más bien negro que te disimula, ¿verdad? Esa es la ley de áreas. Áreas más grandes, colores más suaves. Áreas más chicas, ponete el color que te guste o el más fuerte. Es que es una ley para la parte de la pintura. Todo eso está estudiado. Ley de áreas es así. O sea, si vos tenés que hacer muchos volúmenes, no le pongas toda la estridencia así, porque me parece que se le va a subir a la gente, lo va a tapar. Entonces ahí es donde uno regula los colores cálidos, colores fríos, o sea, hay mucho para hablar de eso. Y el gusto, sobre todo, vos sos dueño de pintar el color que quieras, después te vas a dar cuenta. Si lo expusiste mucho al sol, que se te va a aclarar, se te va a decolorar. Si en ese lugar llueve mucho, si es una pintura mazo, se te va a ir toda, ¿sí? O sea, todo tiene que ver. sí, está Ahí, por ejemplo, bueno el tema. Justo me saltó la curiosidad justo me saltó la curiosidad por la estructura esa en la montaña y Italia, no sé qué lugar era. Decían. ¿Qué estructuras? Está bueno. Fue la imagen que pusimos recién, no es estructura. La construcción de una zona de Italia. Ah, No sí, es la estructura. construcción que estaba ahí. Profe Víctor, no, yo le quería contar que, por ejemplo, en la arquitectura sanitaria, si ustedes, por ejemplo, recorren el Hospital de la Madre y el Niño, hay todo un estudio en cuanto al tema de colores, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, las circulaciones tienen un determinado color que indica, inclusive están sectorizadas, ¿no? Ese sistema de colores, porque hay, lógicamente, hay lugares donde accede el público y hay otros que son estrictamente restringidos al personal que trabaja ahí. Entonces, las esperas, por ejemplo, también están estudiados cómo se pintan determinados colores, ¿no es cierto? O sea que todo tiene una un regla. estudio. Componentes distintos, la parte psicológica inclusive también. Claro, Que así que afecta mucho emocionalmente las distintas impactos de los colores. O sea,
Casualmente hay ahora hay como una ley, la arquitecta Berta Bruselos, que es una arquitecta argentina que vive hace muchos años en España, y trabaja sobre la accesibilidad y específicamente para las personas mayores. Entonces todos los centros para las personas mayores tienen que cumplir determinadas condiciones en el tema de los colores, en las paredes, en el piso, en las aberturas, porque el ser humano, a través de todo un estudio de lo que es nuestro aspecto cognitivo, cómo vamos generando nosotros adquisición de identificar con determinados colores determinados aspectos. Entonces todo tiene que ver cómo responde el ser humano, en este caso, porque hoy nos toca diseñar para los seres humanos, cuando tal vez alguno se dedique a la parte animal, tendrá que estudiar detalladamente y podremos dar respuesta, entre otras cosas, el tema del color. La vanguardia también, porque en una época, los 80, por ejemplo, fueron todos de la arquitectura que era exenta toda la parte de instalaciones. Entonces, respondiendo a la convención de los colores de las instalaciones, se han hecho hasta el Centro Pompidou, que es un edificio enorme que hoy tiene que ser en altura, tiene como 4 pisos, un desarrollo que tiene más de una cuadra, o sea, más de 100 metros, sino que era mucho tubo, mucho caño. Y entonces fueron pintando parte de esos caños, cumpliendo con los colores que en Francia había, o sea, para lo que es la legislación. Así como nosotros usamos. Bueno, ¿vimos el ejemplo? Bueno, como tiene toda una parte de circulación, te vas cruzando con distintos caños que hacen a la ventilación, al traslado del agua, al traslado de lo que era el gas, la luz, y bueno, esos, y en algunos ejemplos que se usó mucho, cuando se empezó a hacer la moda de los lofts, justamente toda la cañería iba a la vista, y entonces ahí vas respondiendo lo que es agua caliente, lo pones con rojo, lo que es agua fría con azul, y tiene una cierta lectura con lo que es y eso en los 80 fue un boom, por esto del Centro Pompidou. Y bueno, es así, es como que cada cosa se va, viste, afianzando, o deja su impronta ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Yo tengo una consulta. A ver, dale. Gerardo. Gastón. Querida, soy Gerardo Gastón, así que no le robo. Era Gerardo, sí. Vos te acordabas del otro. Bueno, mi consulta no sé si será tanto, digamos, colocar un poco todo lo que vimos, ¿no? Es con respecto al árbol, en la cual dejaron, digamos, por la cantidad de tiempo y todo eso, pudimos ver que prácticamente la medianera estaba desplazada, ¿no? Para un lado. ¿Cómo impacta eso con respecto, por ejemplo, si da un vecino, prácticamente le estamos sacando una parte al vecino, si da la parte de la vereda, prácticamente le estamos sacando parte a la municipalidad, supongo. Yo supongo que ese punto tiene que ser como un inconveniente a la hora de reservar ese árbol, o no sé si hay un trámite o algo. Bueno, dos cosas. Un acuerdo previo, ¿no? Claro, puede ser los dos casos. Claro, dos cosas. Primero, ahí aparece un condicionante del terreno, lo que vengo diciendo, condicionante. Segundo, el propietario decide perder parte de su lote o sea, la medianera queda para dentro del lote. Y cuando hace el brazo, bien digo, la medianera hace ese quiebre, el filo que sale de la medianera queda justo en la línea municipal. Por eso no es medianera, es la línea municipal. Claro. Por eso la medianera quedó solamente sobre la línea municipal en la parte del brazo. Por eso es como un acuerdo también, pierde el propietario en favor del municipio, o sea, es como que se compensan, ¿ves? Porque claro, se da a la calle ese caso. Exactamente, da a la Ahora, calle. si tenés un vecino, podés hacer un papel vos de convivencia, que no van a tener problemas, entonces lo que vos le sacas en un lado se lo das en otro. Siempre hay esa compensación. Deme en un claro, minuto. Esa era la pregunta. Gracias, Ari.
pero es un acuerdo que hace, siempre podés hacerlo. En el caso de sobre todo acá en La Rioja, en el caso de lo que son las especies verdes, lo poco que hay que cuidarlo, porque lo que está habiendo ya se están poniendo medio viejos y los tienen que sacar y se pierden zonas de hermosa parte verde, de sombra. Y encima hay una ordenanza que prevé que todo lo que vos removes porque está viejo, porque te está haciendo daño, porque se cae sobre tu pared, eso tenés que reponerlo en la parte de espacios verdes, lo tenés que reponer con una especie de la misma categoría, de la misma clase, y con unos años de que no se vaya a deteriorar, o sea, comprometerte a que la llevas con buenos tutores, qué sé yo, y que eso va a ser en algún día el que reemplace, como pasa acá en el caso de la Tusca, Tusca no, ¿cómo era, Diana, que habían movido? Sobre la Joaquín B. González, que lo estuvimos viendo el otro día. Exacto. Que la sacaron de allí. Bueno, son frentes importantes y necesitas porque ahí les pega el sol todo el tiempo. Van al oeste toda la tarde. Profe, eso de la ley que está mencionando usted es nuevo, ¿verdad? Es una ordenanza, no es nueva, pero es reciente, o sea, no es de ayer, ¿viste? Pero claro, sí, yo sí. tengo, por ejemplo, mi familia me contaba que acá en La Rioja antes había muchos naranjas, en los naranjos, en las veredas del centro, y En los todas las retiraron veredas. por inconveniente de las vidrieras, ¿puede ser? No tanto de las vidrieras, la gente también deterioró mucho, y aparte se caía mucho, manchaba mucho, era la naranja silvestre. Pero Claro. era el perfume de ese azar, está en todas las canciones, en todo lo que es esta época, ¿no? Claro, Otro creo poco que lo sacó la gente con los primeros piquetes o primeras cosas que se hacían acá en la plaza para pelear así, por sueldo o algo, se tiraban naranjas, porque antes no se usaba tirar ni bombas ni nada de eso, eran naranjas. ¿Mm? No es tan viejo eso tampoco, Víctor, vos lo viste, ¿no? Sí, sí. Y cuando se La verdad peleaba, que- por ejemplo, esto de los profesionales, ¿de qué años era? Ya estaba el colegio y todo. y, Justamente, sí, 93, 95. sí, bueno, Esta gente se usaba eso y también cuando uno va a una procesión o algo, tampoco se tiraban cohetes, esa onda de China que ha venido de tirar cohetes por todos lados. Antes eran las naranjas, ¿viste? O te las llevaban en el bolsito, pero para comerlas no eran muy dulces, son silvestres. Pero sí, era un perfume espectacular, y bueno, y el azar el de las naranjas es espectacular, se habla. pero lógicamente siempre que vayan a visitar un terreno, que le encomienden algún trabajo, los lotes siempre tienen condicionantes, siempre. Me recuerdo una vez un amigo que había comprado una propiedad, estaba muy contento, había comprado una propiedad acá en la Sierra de Córdoba, y bueno, él compró la propiedad allá en invierno era, ¿no? Y en verano le subieron las napas, pero era algo increíble, o sea, se le inundaba directamente todo el, lo que sería el fondo, digamos, de la casa. Bueno, imagínense que el tema Y del hay algún lecho pozonero, ahí, algún lecho de río, algo hay. claro, era una napa que ahí afloraba, no solamente a él, sino que, y bueno, después que él, lógicamente, hace una denuncia y demás, esta vivienda, en realidad todo ese sector, ya se vendían un costo como para sacárselo de encima, digamos, ¿no? Pero lo Hay vendían cosas que justamente en no te invierno porque en explicaba, verano ¿viste? subían las napas. El Así tema que, de, por ejemplo, sacan siempre, ¿viste? El de Italia, en lo que es en Venecia, en San Marcos, donde está la plaza, donde está la Torre Alta, donde están las iglesias mejores, está toda la galería, el Palacio Ducal. Esa parte es una plaza seca que es divina. Y esa plaza, según la marea, les trae del mismo mar, pero agua que hay que poner, todo hacen pasarelas, porque hay el turismo siempre. Es claro, más, el turismo de Latinoamérica va en invierno porque es más barato para nosotros. Allá es invierno. Entonces, el turismo europeo va en verano, pero nosotros vamos en invierno. En pleno invierno tienen unas pasarelas para que la gente pase, porque estás a 1 metro de agua abajo y no pueden ir a conocer esas iglesias. Ahora, esas iglesias expuestas a ese tipo, todas las fundaciones, lo que hay allí de muro, ¿viste? En el Palacio Ducal es claro. mármol, es una locura todo, y eso queda todo inundado, y están todas las plazas donde vos tomás el supuesto donde comer, donde
tomás y haces todo, bueno, por supuesto eso no se habilita, pero por lo menos para los turistas está para que pasen y vean un frío, y bueno, y tenés que pasar por allí, no te vas a querer mojar, entonces tenés que andar por todas unas pasarelas que se van uniendo como puentecitos. Y es el lugar más lindo que tiene, por ejemplo, Venecia. Está la Plaza Mayor. De todas Pero eso maneras, es la gente con el agua, ¿no? Que es el problema. sí, yo creo que soy una convencida que hoy en día, en estos tiempos que nos toca a nosotros y sobre todo a ustedes, futuros casi ingenieros ya, fundamental el tema de lo que sería la vegetación, ¿no? Este condicionante que hoy en día muy poco lo vamos a encontrar porque todos fuimos sacando árboles, fuimos talando porque no nos servía, porque queríamos el parque liso y un montón de cuestiones, que desaparecieron las plazas, entonces digo, hay que ponerse ese condicionante, decir, bueno, yo necesito tener árboles, ¿por qué? Porque la vegetación me genera microclimas, porque me genera ahorro energético, porque me genera protección al sol, y genera el oxígeno dentro de Es básica para la salud, por la salud eso digo, misma. entonces son aspectos dentro de los condicionantes muy importantes que deben considerarlos al momento de hacer una propuesta de diseño. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a compartir de nuevo la pantalla. Están viendo acá, por supuesto, esta es la presentación del trabajo práctico número 2. Es un trabajo práctico individual, vamos a trabajar ahora, en donde hay establecido y estipulado 3 fechas, como venimos trabajando y vamos a seguir trabajando a lo largo del año, en donde tenemos una fecha de presentación o de dictados del trabajo práctico, la fecha del borrador o la consulta, y la fecha de presentación final. ¿Qué es lo que o qué buscamos con este trabajo práctico nosotros? Buscamos esto que acabamos de ver, toda esta teoría en donde ustedes son capaces y logran incorporar este concepto de lo que sería hacer el análisis de los condicionantes, no solamente de los físicos, sino también de los tecnológicos y los factores sociales, ¿sí? De una tipología de vivienda localizada estratégicamente, particularmente en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, a partir del análisis de esta tipología, que a cada uno se les va a asignar una tipología, ustedes van a hacer ese análisis. ¿Cómo vamos a poder lograr? Primero habrá que buscar toda la información necesaria, si bien es cierto la cátedra les va a proveer de una información mínima, algunas son orientativas y algunas son suficientes con lo que les brindamos para que ustedes puedan desarrollar su trabajo práctico, y van a hacer una maqueta. Vamos a trabajar con una maqueta en una escala, como siempre les he dicho ya en otro año, una maqueta que sea cómoda al momento de guardarla, al momento de transportarla, si es que nos volvemos a ver de manera presencial después en el segundo cuatrimestre. Entonces, esta maqueta nos va a permitir a nosotros tomar una concientización real en cuanto a las dimensiones, en cuanto a los materiales que podemos llegar a utilizar. Estas tipologías tienen esta particularidad de que vamos a tener que utilizar determinados materiales para poderla confeccionar y no otros, como por ejemplo el que le toque realizar la tipología del iglú. Básicamente va a trabajar con un material que se adapta, que se adecúa perfectamente a esa tipología para poder representarla a través de una maqueta y no otra, y digo, el Tergopol. Ahora, el que quiera hacer con papel maché, que va poniéndole todos los que son los papeles de diario, después le pone engrudo, plasticola, o lo que podamos ir dándole las técnicas, puede hacerlo, pero el Tergopol es lo mejor para representar lo que sería la tipología del iglú. Por supuesto que esta tipología y este trabajo práctico tiene que cumplir también determinadas condiciones. Es decir, cuando hacemos el análisis, saber primero
dónde estoy ubicado, dónde está parada, dónde está inserta esta tipología, cuál es el área o la zona geográfica en la cual está. ¿Será una zona de frío? ¿Será una zona de mucho calor? ¿Será una zona de viento? ¿Será una zona de, no sé, de que hay mucha agua? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí vamos a ir viendo cuáles son, o cómo es la respuesta de ese diseño, de esa tipología, de acuerdo a su situación geográfica. ¿Sí? ¿Y cuál es la técnica, cuál es el sistema constructivo que se ha utilizado para poder llevar a cabo y materializar ese diseño? ¿Por qué se utilizan esos materiales y no otros? ¿Sí? ¿Y quiénes conforman el grupo social que hace uso de esta vivienda? Porque tienen características particulares, porque su modo de vida, por su situación económica, por las funciones que cumplen este grupo social. Hablo, ya que di el ejemplo, el tema del iglú, qué hacen ellos, dónde viven, cómo se desarrollan, cómo se mueven, dónde se trasladan. Entonces, por algo tiene esta respuesta de diseño, por algo tiene la forma que tiene, los materiales que utilizan, cómo está distribuida, etcétera, por qué usan esos colores, en el caso de otros ejemplos, no el caso del iglú. El iglú también tendrá una justificación de por qué es blanco, ¿sí? Cómo es el sistema constructivo de esta tipología de iglú, etcétera, etcétera. Entonces, todo este análisis se va a quedar plasmado en una maqueta, nada más. Una maqueta que tendrá una base donde yo pueda apoyarla, donde la pueda trasladar, que no sea algo que la lleve en la camioneta en dos partes, porque no es la idea, pero que sí tenga una escala adecuada que me permita a mí al momento de exponerla, porque vamos a hacer una presentación expositiva de cada uno de los trabajos para que todos tengan conocimiento de las diferentes tipologías, y por supuesto que habrá que por ahí tal vez acompañarlo con una lámina para que puedan hacer o representar la localización geográfica o algún tema que ustedes quieran o consideren que necesitan hacer el apoyo a través de la gráfica de una lámina. ¿Se entendió hasta acá? No. Sí, bro. Sí, pero una pregunta. Sí. ¿La localización nos la da usted o la elegimos nosotros? Yo les voy a enviar a cada uno este mismo Word, y acá va a decir cuál es el ejemplo que le corresponde. Son tipologías que no son de nuestro país, hay una sola, que es en la zona, en el sur argentino, el resto son en diferentes países porque buscamos que ustedes conozcan las tipologías según el medio, el entorno, el paisaje en donde están localizadas estas viviendas. Cada uno tiene un ejemplo diferente. Cada uno. La técnica es libre, pero tiene que ser maqueta. Masilla, ladrillitos, tergopol, telas, cartón, papel de diario, chapa, pero, o sea, todos estos materiales que yo les estoy nombrando son válidos. Pero ¿qué va a pasar? Y no todos vamos a poder usar cualquier material. El que le toca el iglú ya tiene una condición, que hay uno o dos materiales que van a responder para poder dar respuesta desde el punto de vista de la maqueta, a la forma, al color, al sistema constructivo, etcétera, de esa tipología. Al otro que le toque otra tipología, por ejemplo, vivienda subterránea, y bueno, tendremos que ver, capaz que tiene que trabajar solamente con cartón, o tendrá que trabajar con masilla, porque son viviendas que se han construido en la tierra, bajo tierra. Por algo en particular fueron construidas ahí, no porque sí. Entonces tendrá que trabajar tal vez con masilla, con arcilla, o poner barro y hacerla, no lo sé. Imaginación
despierten sus capacidades de creatividad, que las tienen, solo hay que descubrirlas. Y cuando terminemos este práctico voy a mostrar fotografías de otros años, de lo que logramos, lo que logran, nosotros no, lo que logran ustedes y de lo que son capaces. ¿Hay otra pregunta sobre el práctico? Les voy a pedir que sigan teniendo, que espero que lo hayan descargado, a ese cronograma sobre los trabajos prácticos, porque venimos bastante bien, porque lo estamos respetando, porque creo que tiene una pequeña modificación nomás, pero vamos a llegar a buen puerto y vamos a llegar a la promoción, por lo menos de diseño, de parte de todos, y se saca una materia de éxito. Podemos por ahí, estuve pensando, como son muchos, para hacer lo que sería la devolución de cada trabajo práctico, poder armar una clase de consulta extra en el medio, previo a la entrega de este borrador. A ver, acá voy a aclarar una cosa, me acabo de dar cuenta. El tema de que yo haya puesto una fecha de consulta, por supuesto que no es una maqueta, pero tiene que estar empezada. Tiene que estar planificada. Entonces, cuando les llegue a usted el ejemplo, cuando les llegue el mail, fíjense cuál es la tipología que tienen, estudienla un poquito y planifiquen, organicen cómo harían esa maqueta. Y digo, ¿por qué? Porque van a tener que pensar la escala, los materiales, en dónde van a sentar y cómo la van a ir armando. Entonces eso va a permitir que cuando ustedes llegue el día de la consulta digan, profe, ¿cómo hago acá? ¿Cómo sigo? O llegué o tengo hasta acá. La fecha es inamovible porque está tan estudiado todo que yo necesito que en el primer cuatrimestre cumplamos con esa planificación de la cantidad de trabajos prácticos realizados, porque el segundo cuatrimestre es un solo trabajo práctico que les lleva todo el cuatrimestre y en donde interactuamos, creo que esto ya lo expliqué, lo voy a reiterar, con las otras cátedras. Y las otras cátedras necesitan sus tiempos. Y yo he planificado para que este año no tenga ningún inconveniente con ninguna cátedra. ¿Está entendido, señores y señoritas? Sí. Bien. Yo hoy no creo ya a esta hora, pero sí les prometo que mañana voy a enviar. A ver si tengo acá algo que puedo mostrarles para que ustedes por lo menos tomen nota si les parece y pueden ir mirando la información. Ah, sí, acá la tengo la planita. Miren. Denme un segundo. Voy a compartir. Si quieren ir anotando hasta que llegue el mail, mucho mejor. Mucho mejor. Esta es la tipología que les toco a cada uno, la gente que es recursante, después hablamos cuando mencione todo. Áreas, vivienda subterránea en Túnez. Arnedo, una vivienda en Pagancillo, en La Rioja. Vuelvo a repetir, les voy a enviar el Word con todo lo detallado y además alguna información referida a cada ejemplo. Imágenes, escaneo de alguna documentación que nosotros tenemos archivada, unas páginas de internet, etcétera, etcétera. Algunos tienen una cosa, otros tienen otra. Ruiz, a González Ruiz le toca lo que se llama la yurta. Mendoza, Casablanca, ¿sí? Estos son los autores, Candilis, Josic, Ward, en Marruecos está esta tipología de vivienda, y ahí le voy a pasar todo este dato de lo que es la dirección de internet, para que pueda ver. Por supuesto que la información que nosotros les vamos a enviar no significa que es la única, no se queden con esa. Busquen más información y de eso va a ser una producción mucho más rica de parte de usted. Moreno, el prototipo del Ghost Ranch de William Lumpkins, perdón la pronunciación. Ortega le corresponde las viviendas Trullo, estas viviendas que son en la zona de Italia, para ser más preciso.
A Ortiz le corresponde investigar sobre las bóvedas de Uspallata en la ciudad de Mendoza. A Quinteros Gabriel, que no sé si sigue conectado, le corresponde lo que se llama una tipología nave-tierra. Esto es una tipología que está ubicada en el sur de nuestra provincia y básicamente responde a lo que son el tema del medio ambiente. Ayamayo tiene una tipología que se llama Fort Lamy, está en la zona de África. A Santos Oliveira, que no están conectados hoy día. Trigo, la casa Burlingame, que también va a llevar información. Ya digo, a Martina ya lo hablamos. Bueno, Gordillos no está. Romero, tienda árabe, Cejas, vivienda subterránea. Y Fernández Ortiz. Yo no sé si esto ya lo habían trabajado ustedes, este ejemplo. Y si no, después hablamos de manera particular con ustedes. En mi caso me tocó la vivienda que tiene trigo, arquitecto. La casa Burlingame. Claro, no sé si... Bueno, cambiamos. Sí, claro, eso le quería consultar. Trigo, ¿estás escuchando? Sí, profe. Bien, entonces usted va a tener tienda árabe. Se la damos a Ramallo, a Trigo. Y la casa Burlingame queda para Romero. Ahí está, un cambio. ¿Hay algo más? ¿Ceja se fue? Listo. Bueno. Martina, ¿me estás escuchando? Sí, profe. Bueno, para usted tengo un trabajo particular y diferente. No por nada en particular, simplemente porque me pareció que la persona que se lo tenía que asignar. Usted va a investigar sobre lo que hace referencia a los pilares de la sustentabilidad. Un tema muy importante hoy en día, que está relacionado con todo este tema de las tipologías de vivienda, que tiene mucho que ver con el tema de los ingenieros también. Así que yo cuando le envíe su mail, ahí van unas páginas de internet donde usted va a poder investigar. En el caso suyo no va a hacer maqueta, puede hacer un trabajo de presentación con lo que se llama un PowerPoint, trabajar con un Prezi, con algún programa de eso, que ya la vamos a ir asesorando, pero es un tema muy apasionante y me parece que va por ese lado. Bien, profe. Bien. Esto se los menciono para que el que haya anotado va investigando, denme el tiempo, yo mañana voy a subir todos los mails porque voy a subir todo por correo y para que puedan comenzar a trabajar. Bueno, ¿alguna cuestión al respecto? Una clase muy intensa, a mi criterio, no sé el resto qué opine, pero muy intensa para mí hoy. Profe, estás muteada. Es para hablar todo el día, digo, un tema real. Larguísimo, pero es re apasionante y lo que viene es una continuación de esta que también puede estar hasta las 12 si quiere. Bueno, no hay más preguntas. Tema de asistencia, ya creo que tome toda la asistencia. No sé si alguien se sumó tarde. ¿Ramayo está? Sí, ya me sumé tarde, profe. Ah, acá está. Y Santos, no sé qué le pasó hoy día, no hubo conexión. Brasil no está conectado. Bueno, listo, señores, nos vemos en la próxima clase. Si hay dudas al grupo y cualquier cosa, Profe. comunicamos. Sí. Si puede mandarlo el archivo a Quintero, no se olvide para el tema de las correcciones del trabajo práctico anterior. Sí. Si no, hoy, bueno, mañana. No, eso lo mando ahora porque la entrega, el plazo, el campus está habilitado hasta el viernes. Bien. El trabajo práctico corregido, el recuperatorio es hasta el viernes. Porque como ustedes, ninguno se molesta de decir, profe, no mando las correcciones. Trabajo práctico para... Estamos todos aprobados. ¿Cómo? Estamos todos aprobados. Pero yo hice hice unas varias observaciones cuando expusieron o se olvidaron. Hay un solo grupo que tiene
2 cosas que corregir. El resto, no dije, todos aprobados. No, cuando ustedes escuchen esa palabra en mi boca, relájense, si no, nos vemos el miércoles. Cuídense. Nos vemos. Hasta Buen luego. fin de semana para todos. Chao, profe. Hasta luego.